Esta noche vamos a explorar una máquina que, en realidad, ni siquiera es una nave espacial, porque esta nave no está pensada simplemente para llevar personas de un lugar a otro. Está diseñada para hacer algo mucho más grande. Tiene que convertirse, de golpe y para siempre, en todo lo que nuestro planeta hace actualmente por nosotros, sin margen para el error. Aire, agua, alimentos, gravedad. Un campo magnético lo bastante potente como para frenar una radiación que, de otro modo, atravesaría cada célula del cuerpo humano. Y tiene que seguir haciendo todo eso, sin fallar durante siglos, sin ningún planeta cercano al que recurrir si algo se rompe. Al terminar esta noche, entenderás exactamente qué haría falta para construir una nave así y por qué reproducir un planeta entero podría ser más difícil que alcanzar las propias estrellas. Antes de empezar, si te apasiona explorar las profundidades del espacio, tanto como a nosotros, tómate un segundo para darle a me gusta al video o suscribirte. Es un gesto sencillo, pero ayuda a que este canal llegue a más mentes curiosas como la tuya. Ahora sí, empecemos. La razón por la que siquiera estamos teniendo esta conversación es sencilla. La Tierra tiene fecha de caducidad, no mañana ni el próximo siglo. Pero el Sol no es permanente. Es una estrella de mediana edad, con unos 4.500 millones de años dentro de un ciclo vital de aproximadamente 10.000 millones de años. Y a medida que envejece, se vuelve más brillante, alrededor de un 10% más cada 1.000 millones de años. Dentro de aproximadamente 1.000 millones de años, ese calor adicional será suficiente para elevar la temperatura media de la superficie terrestre por encima del punto en el que el agua líquida puede mantenerse en la superficie. Los océanos empezarán a evaporarse. El vapor de agua ascenderá hasta las capas superiores de la atmósfera. Será descompuesto por la radiación ultravioleta y el hidrógeno escapará al espacio. La Tierra no se congelará, se secará, se abrazará, y mucho antes de llegar a esos 1.000 millones de años, las condiciones ya se habrán vuelto lo bastante difíciles como para que aquello que reconocemos como la Tierra haya desaparecido. Esa es la versión lenta. Hay otras más rápidas. El impacto de un asteroide lo bastante grande en el peor momento posible. La erupción de un supervolcán que cubra de ceniza el hemisferio norte y reduzca las temperaturas globales varios grados durante años. Un intercambio nuclear que provoque algo parecido. Un patógeno para el que no estuviéramos preparados. Un sistema climático que supere un umbral del que ya no podamos regresar. Nada de esto está garantizado, pero tampoco se puede descartar. Y la incómoda verdad es que una especie que vive en un solo planeta está apostando toda su civilización a una única tirada de dados geológica. Existe una relación directa entre esa realidad y la idea que estamos explorando esta noche. Desde el punto de vista de la supervivencia a largo plazo, expandirnos a otros mundos no es un lujo. Es la única decisión racional. El problema es la distancia. La estrella más cercana a nuestro Sol es Próxima Centauri. Se encuentra a unos 4,24 años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un solo año, moviéndose a aproximadamente 1.078 millones de kilómetros por hora. 4,24 años luz equivalen aproximadamente a 40 billones de kilómetros. Nuestras naves más rápidas, las sondas Voyager, lanzadas en 1977, se desplazan a unos 61.000 kilómetros por hora. A esa velocidad llegar a Próxima Centauri tardaría unos 75.000 años. Nadie va a esperar 75.000 años para llegar a ninguna parte. Así que necesitamos ir más rápido. La pregunta es, ¿cuánto más rápido y cuál es realmente el coste de esa velocidad? Si pudiéramos alcanzar el 1% de la velocidad de la luz, aproximadamente 10,8 millones de kilómetros por hora, el viaje hasta Próxima Centauri duraría unos 420 años. Al 2% tardaríamos unos 210 años. Al 5%, alrededor de 85 años. Al 10%, algo que requeriría más energía de la que la humanidad ha producido jamás, tardaríamos unos 42 años. Ningún motor existente puede hacer nada de esto.
hay un concepto que conviene entender, llamado impulso específico. Es una medida de la eficiencia con la que un cohete utiliza su propelente. Un impulso específico mayor significa más rendimiento por unidad de combustible. Los cohetes químicos tienen un impulso específico de unos 450 segundos. Suena técnico, pero en la práctica significa que por cada kilogramo de combustible que quemas, obtienes una determinada cantidad de velocidad. La propulsión nuclear térmica alcanza unos 900 segundos. Los motores iónicos, que expulsan partículas cargadas a velocidades muy elevadas, pueden alcanzar impulsos específicos de entre 3.000 y 10.000 segundos. Pero incluso los motores iónicos producen cantidades diminutas de empuje. Son eficientes, pero aceleran lentamente. Una nave generacional que utilizara propulsión iónica tardaría décadas solamente en alcanzar su velocidad de crucero. En teoría, eso sería aceptable. El viaje ya dura siglos, de todas formas. Unas cuantas décadas adicionales al principio apenas cuentan dentro del tiempo total. El problema es la masa de combustible. Incluso con los sistemas de propulsión más eficientes que podemos imaginar de forma realista, la cantidad de propelente necesaria para impulsar una nave del tamaño de una ciudad hasta el 1% de la velocidad de la luz superaría por márgenes enormes la masa de la propia nave. Aquí entra en juego la ecuación del cohete. Fue desarrollada por Konstantin Tsiolkovsky en 1903 y desde entonces ha sido la restricción fundamental de la cohetería. La ecuación nos dice que, para conseguir un determinado cambio de velocidad, necesitamos una relación concreta entre la masa de propelente y la masa final. Cuanto mayor sea la velocidad que queremos alcanzar, mayor se vuelve esa relación de forma exponencial. Llegar al 1% de la velocidad de la luz requiere una proporción entre propelente y carga útil, que, para cualquier sistema de propulsión convencional, resulta esencialmente imposible de conseguir en una sola etapa. Habría que dividir la propulsión en fases, lanzar la nave por piezas y acelerarla durante muchos años mediante una sucesión de sistemas de propulsión, algunos de los cuales podrían ser externos. Una vela láser impulsada por una enorme matriz de láseres situada en el sistema solar. Una vela magnética que extraiga impulso del viento solar durante la primera parte del viaje. Varias etapas de propulsión a bordo que se activen secuencialmente a medida que se agote el combustible y se desechen los depósitos vacíos. Nada de esto es sencillo. Todo añade complejidad, pero quizá sea la única forma de conseguir que las proporciones de masa funcionen. El sistema de propulsión más energético que hemos probado seriamente es el nuclear térmico, que aproximadamente duplica la eficiencia de un cohete químico. Eso ni siquiera se acerca a lo necesario. Para alcanzar tan solo el 1% de la velocidad de la luz, necesitaríamos sistemas basados en principios que todavía no hemos demostrado a gran escala. Motores de fusión, propulsión de antimateria, velas solares, impulsadas por enormes conjuntos de láseres disparados desde nuestro propio sistema solar. Todas estas posibilidades tienen fundamentos teóricos. Ninguna existe como tecnología operativa, pero la física no prohíbe ninguna de ellas. Y para pensar en lo que realmente requiere una nave generacional, no necesitamos resolver primero el problema de la propulsión. Tenemos que comprender algo más fundamental. ¿Qué significa mantener viva, funcional y cohesionada a la civilización humana durante un viaje que se mide en siglos? Esa es la pregunta que quita el sueño a los ingenieros. Imagina la nave no como la estilizada flecha de la ciencia ficción, sino como algo más parecido a un cilindro giratorio o a un toroide, un enorme anillo rotando alrededor de un eje central. La rotación es intencionada. Si haces girar un cilindro lo bastante rápido, las personas de su interior experimentan una fuerza centrífuga que las empuja contra la pared exterior. Con la velocidad de rotación adecuada, esa fuerza imita la gravedad. Sin ella, tendríamos que enfrentarnos a todas las consecuencias de la ingravidez prolongada: pérdida de densidad ósea, atrofia muscular, cambios cardiovasculares y problemas de visión provocados por el desplazamiento de los fluidos hacia la cabeza. Estos efectos
Empiezan en cuestión de semanas en microgravedad y se acumulan con los años. Una población que hubiera vivido durante 200 años en gravedad cero llegaría a otro sistema estelar con un deterioro fisiológico considerable. Así que haces girar la nave. Un cilindro de aproximadamente 1 kilómetro, con 600 metros de diámetro, girando aproximadamente una vez por minuto, produciría una gravedad cercana a la terrestre en su pared exterior. Ese es el punto de partida de ingeniería. La propia estructura tendría que medir varios kilómetros de longitud para ofrecer suficiente volumen interior a una población viable, a la agricultura, a las funciones industriales y a todo lo que una pequeña civilización necesita para mantenerse. Estamos hablando de una estructura con la masa de un gran puente o de varios grandes puentes que tendría que sobrevivir a un viaje de siglos sin mantenimiento externo. Cada soldadura, cada junta, cada rodamiento y cada circuito tendría que durar todo el trayecto, poder sustituirse utilizando materiales disponibles a bordo o contar con un sistema redundante capaz de asumir su función cuando el principal falle. Los materiales se degradan. El metal sufre fatiga por esfuerzos cíclicos. Las juntas se agrietan. La radiación deteriora los componentes electrónicos. Construyas lo que construyas hoy. Dentro de 100 años su rendimiento habrá disminuido y dentro de 300 años será un objeto diferente al que fabricaste. Esto no es un problema de construcción, es un problema de civilización. La nave tiene que contener en su interior el conocimiento, las herramientas y la capacidad humana necesarios para mantenerse y repararse indefinidamente. Y no solo para la primera generación, formada en la Tierra por expertos, sino para todas las generaciones posteriores, la 10ª, la 30ª, la generación que no nacerá hasta dentro de 200 años y que heredará esta máquina de personas a las que jamás conoció, sabiendo que será responsable de mantenerla en funcionamiento para personas a las que tampoco conocerá. En ingeniería, existe un concepto llamado punto único de fallo. Es un componente o sistema cuya avería provoca que todo el sistema mayor deje de funcionar. Una buena ingeniería elimina los puntos únicos de fallo mediante redundancia. Los componentes críticos tienen duplicados o alternativas capaces de sustituirlos si falla el sistema principal. En una nave generacional, esto tendría que aplicarse a todos los niveles, no solo a los motores, no solo al soporte vital, también al conocimiento necesario para operar y reparar ambos. Si la única persona a bordo que entiende cómo funciona la química del reciclaje de agua desaparece y el sistema desarrolla un problema inusual, y la documentación no es lo bastante clara como para que alguien sin esa formación pueda diagnosticarlo, entonces la pérdida de una sola persona puede convertirse en el inicio de un fallo en cascada. Por eso, en una nave generacional, la redundancia no es una característica, es toda la arquitectura. Cada habilidad crítica necesita varias personas formadas en ella. Cada sistema crítico necesita varias copias de respaldo. Cada conocimiento crítico debe existir en múltiples formatos: escrito, demostrado, probado periódicamente e integrado en el programa educativo para que pase intacto a la siguiente generación. Esto es más difícil de lo que parece. Es complicado mantener estándares de formación para procedimientos que nunca han tenido que utilizarse. Los seres humanos no somos especialmente buenos preparándonos para acontecimientos poco frecuentes. Tendemos a dar prioridad a lo inmediato frente a lo lejano, a la rutina frente a la contingencia. Una cultura a bordo, capaz de mantener una preparación auténtica para situaciones de fallo poco probables, de manera constante y generación tras generación, sería una cultura que habría resuelto un problema con el que incluso en la Tierra tienen dificultades la mayoría de las organizaciones humanas. La nave tendría que producir sus propios alimentos. No existe otra opción. No se pueden transportar suficientes calorías para miles de personas durante un viaje de siglos. Solo la masa sería prohibitiva. Lo que sí puedes llevar son semillas, cultivos biológicos y la infraestructura necesaria para producir alimentos continuamente a partir de materias primas básicas. Hidroponía, agricultura de circuito cerrado,
plantas creciendo en bandejas bajo iluminación artificial, con las raíces sumergidas en agua rica en nutrientes que se recircula y repone. Las plantas producen oxígeno al crecer. La tripulación exhala dióxido de carbono, que las plantas absorben. Los residuos orgánicos se convierten en compost y regresan al ciclo de cultivo. El agua se recoge, se filtra y se reutiliza indefinidamente. Nada sale del sistema. Cada molécula que entró cuando la nave despegó tiene que seguir allí cuando llegue. Esto se conoce como sistema de soporte vital de circuito cerrado y es uno de los retos de ingeniería más complejos de todo este escenario. En la Tierra, la biosfera gestiona todo esto automáticamente. Lleva miles de millones de años evolucionando para hacerlo. Los océanos amortiguan el ciclo del carbono. El microbioma del suelo descompone la materia orgánica. La química atmosférica mantiene el oxígeno y el nitrógeno en proporciones compatibles con la vida. Todo ocurre sin intervención humana. En una nave generacional, los seres humanos tendrían que reproducir las partes relevantes de ese sistema dentro de una estructura cuya masa sería apenas una fracción de la biosfera terrestre, con una fracción de su presupuesto energético y con tolerancia cero al fallo. Cultivarías cereales, legumbres y verduras. Probablemente obtendrías parte de las proteínas de carne cultivada o de insectos, que son extraordinariamente eficientes, transformando materia vegetal en proteína. Un insecto convierte aproximadamente 2 kilogramos de materia vegetal en 1 kilogramo de proteína, frente a los aproximadamente 8 kilogramos de materia vegetal necesarios para producir 1 kilogramo de carne de vacuno. En una nave generacional, esa proporción importa. Cada kilogramo de alimento que produces de manera más eficiente es 1 kilogramo que no tienes que cultivar, lo que significa espacio y energía que puedes dedicar a otra cosa. La dieta a bordo no se parecería a la de una ciudad próspera de la Tierra. Sería nutricionalmente completa. Quizá a veces resultara monótona, y las personas que la consumieran se adaptarían, como los seres humanos siempre se han adaptado a los alimentos que su entorno puede proporcionar. El sistema agrícola no sirve únicamente para producir calorías. También gestiona la atmósfera. Cada planta que crece realiza la fotosíntesis, consume dióxido de carbono y libera oxígeno. Si el equilibrio se altera, la atmósfera interior de la nave cambia de maneras lentas pero graves. Demasiado dióxido de carbono deteriora las funciones cognitivas. Las personas se vuelven más lentas, cometen más errores y sufren dolores de cabeza persistentes. Al principio, no es inmediatamente peligroso, pero a lo largo de semanas y meses, a medida que el desequilibrio continúa, las consecuencias se acumulan. El área agrícola tiene que estar dimensionada con precisión para la población a la que mantiene, no solo por la producción de alimentos, sino también por la gestión de la atmósfera, la eliminación de dióxido de carbono y el control de la humedad. Las plantas no son solo la cocina, forman parte del soporte vital. Y si una porción importante de la zona de cultivo falla, el problema no es únicamente el hambre. Al mismo tiempo empieza a degradarse la atmósfera. La energía necesaria para mantener todo esto tiene que venir de algún sitio. Un reactor de fisión nuclear es la opción más realista a corto plazo, uno grande o varios funcionando en paralelo. Los reactores de fisión pueden funcionar durante décadas con una carga de combustible, pero décadas no son siglos. Tendrías que transportar suficiente combustible para todo el viaje o disponer de la capacidad de reprocesar a bordo el combustible gastado, recuperando material fisible de los residuos para utilizarlo de nuevo. Esto se conoce como reprocesamiento de combustible en ciclo cerrado y existe de manera limitada en la Tierra. Hacerlo de forma fiable a bordo de una nave durante siglos es otra cuestión. Los reactores de fusión, si algún día logramos desarrollar versiones con fiabilidad operativa, serían considerablemente mejores. El combustible es hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Un reactor de fusión alimentado con hidrógeno no produce los residuos radiactivos de larga duración que genera la fisión. Las necesidades de mantenimiento son distintas. La disponibilidad de combustible es mejor,
y la energía obtenida por una determinada masa de combustible es órdenes de magnitud superior a la de la fisión. Todavía no tenemos reactores de fusión operativos. La física funciona. La ingeniería sigue sin resolverse después de 7 décadas de esfuerzos serios. Pero la trayectoria del progreso sugiere que disponer de energía de fusión fiable es una cuestión de cuándo y no de si ocurrirá, y ese momento podría llegar durante este siglo. Una nave generacional lanzada dentro de 100 años podría partir dando por sentado el uso de reactores de fusión en lugar de considerarlos una esperanza optimista. Por ahora, la hipótesis de trabajo es que tendrás que transportar todo lo que necesites, lo que significa que la masa de la nave, en el momento del lanzamiento, estará dominada por el combustible. La mayor parte de lo que aceleras es precisamente aquello que permite acelerar. Esta es la tiranía de la ecuación del cohete. Cuanta más masa necesitas mover, más combustible necesitas. Cuanto más combustible transportas, más masa tienes. Cuanta más masa tienes, más combustible necesitas para moverla. El problema se multiplica de una manera que hace que las cifras crezcan enormemente con mucha rapidez. Una nave, capaz de alcanzar el 1% de la velocidad de la luz, transportando a 10.000 personas y todo lo necesario para 400 años, requeriría una masa de lanzamiento tan gigantesca que desafiaría cualquier estimación realista de lo que la humanidad podría construir con nuestro nivel actual de desarrollo. Algunas propuestas sugieren que la nave ni siquiera despegaría desde la Tierra. Se construiría en el espacio, ensamblada en unas instalaciones orbitales y abastecida con materiales extraídos de asteroides o de los planetas exteriores. Eso ya sería por sí solo un proyecto de infraestructuras gigantesco. Estarías construyendo una civilización en el espacio antes incluso de lanzar la nave. Pero, en realidad, así es como tendría que hacerse. Los viajes interestelares no se construyen desde cero en la superficie de un planeta. Hay que desarrollar esa capacidad progresivamente durante décadas o siglos hasta que construir la nave sea posible. La nave generacional no es el primer paso. Es el resultado de 100 pasos anteriores. Cada uno difícil. Cada uno necesario. La pregunta de cuántas personas tienen que viajar en la nave no es una conjetura. Es un cálculo. La genética de poblaciones impone límites estrictos. Si una población es demasiado pequeña, la diversidad genética disminuye. Los individuos emparentados terminan reproduciéndose entre sí por necesidad. Las mutaciones recesivas perjudiciales, que normalmente quedan ocultas porque hacen falta 2 copias para manifestarse, empiezan a aparecer con mayor frecuencia porque todos comparten antepasados comunes. Esto se denomina depresión endogámica. Se ha documentado en poblaciones insulares, en programas de cría de animales en cautividad y en casos históricos en los que comunidades humanas aisladas sufrieron cuellos de botella genéticos. Las consecuencias son reales y se acumulan generación tras generación. Mayores tasas de trastornos genéticos, menor diversidad del sistema inmunitario, menor fertilidad y una esperanza de vida media más corta. La población mínima viable para evitarlo durante un viaje de varios siglos ha sido modelizada por investigadores como Cameron Smith, de la Universidad Estatal de Portland. Su análisis, publicado alrededor de 2014, concluyó que se necesita una población fundadora de al menos 10.000 personas para mantener una diversidad genética adecuada durante un viaje de 200 años o más, incluso teniendo en cuenta unas tasas de natalidad razonables y cierto nivel de pérdidas. Las estimaciones anteriores, que hablaban de entre 500 y 1.000 personas, se basaban en modelos que no tenían plenamente en cuenta la deriva genética, es decir, la variación aleatoria de qué genes pasan a la siguiente generación dentro de una población pequeña. Cuando se modela la deriva de forma realista, la población fundadora necesaria aumenta considerablemente. 10.000 personas. Eso no es una tripulación, es una pequeña ciudad. Y esa ciudad tiene que caber dentro de una estructura capaz de atravesar el espacio interestelar. A partir de ahí, las matemáticas se complican todavía más. 10.000 personas necesitan aproximadamente 2.000 calorías por persona y día. Son 20 millones de calorías diarias durante 400 años. Aproximadamente 3 billones de calorías.
Producir esa cantidad de alimentos requiere una superficie agrícola considerable. Las estimaciones para sistemas hidropónicos de circuito cerrado diseñados para alimentar seres humanos suelen situarse entre 30 y 40 metros cuadrados de superficie de cultivo por persona. Para 10.000 personas, serían entre 300.000 y 400.000 metros cuadrados de superficie agrícola. Todo dentro de la nave, todo iluminado artificialmente, todo gestionado sin interrupción. Además, la nave tendría que estar girando para generar gravedad artificial, lo que significa que la zona agrícola se encontraría en la superficie interior de una estructura rotatoria, introduciendo complicaciones de diseño que no existen en un edificio convencional. El efecto Coriolis, la desviación provocada por la rotación, afectaría al modo en que fluye el agua por los sistemas de cultivo, a cómo se propagan las plagas y los patógenos por las áreas agrícolas y a la orientación óptima de las bandejas de plantas. La física de un hábitat rotatorio no es la misma que la de un entorno terrestre, y cada sistema diseñado para uno tendría que rediseñarse para el otro. Por eso las naves generacionales son tan difíciles. No se trata de un único problema de ingeniería. Son todos los problemas de ingeniería, a la vez, durante siglos. Las personas que suben a la nave toman una decisión, se ofrecen voluntariamente, entienden, al menos intelectualmente, que pasarán toda su vida en ese vehículo y nunca verán el destino. Su contribución es el viaje, no la llegada. Eso requiere un tipo de persona muy concreto, y merece la pena pensar qué las motivaría. ¿Lo dejarías todo atrás? A todas las personas que no estuvieran en la lista de pasajeros, todos los paisajes que hayas visto, todas las ciudades, todos los olores que pertenecen a la tierra, el sonido del viento atravesando árboles de verdad, la lluvia cayendo sobre tierra de verdad. ¿Cambiarías todo eso por un cilindro metálico atravesando una oscuridad en la que la ayuda más cercana estaría a décadas de viaje? Las personas que se apuntasen sabrían todo esto y aún así irían. Algunas lo harían porque creen en la misión, en la necesidad de llevar a la humanidad más allá de este sistema solar. Otras lo harían por formar parte de la historia, por convertirse en la generación fundadora de algo que nunca se ha hecho antes. Algunas lo harían porque nada las retiene aquí, o porque lo que las retiene no pesa tanto como aquello que las impulsa a marcharse. El proceso de selección sería extraordinariamente exigente. Se buscarían las cualidades evidentes, conocimientos técnicos en todas las disciplinas relevantes, una salud física lo bastante robusta como para mantenerse durante una larga vida en un entorno controlado, estabilidad psicológica en condiciones extremas y capacidad para convivir durante décadas en espacios reducidos con el mismo grupo de personas. Pero también haría falta algo más difícil de medir: la capacidad de encontrar sentido dentro de las limitaciones, la disposición a anteponer las necesidades colectivas a las preferencias personales, no de vez en cuando, sino de forma constante durante toda una vida, la capacidad de transmitir valores a los hijos sin volverse autoritario, la resiliencia necesaria para afrontar pérdidas reales y seguir funcionando, comprender que la mayoría de las cosas que hacen que la Tierra se sienta como un hogar, las cosas concretas, la forma en que cae la luz en un parque determinado, el olor de una costa concreta, el sonido de un idioma particular hablado por desconocidos en una calle, ninguna de esas cosas irá contigo. Y estar en paz con eso, no por resignación, sino de verdad. Estas cualidades existen. Hay personas que las poseen. El proceso de selección consistiría en encontrarlas, y después nacerían niños en la nave. No serían de la primera generación, ni siquiera necesariamente de la segunda. Pero todas las generaciones posteriores incluirían personas que no tomaron ninguna decisión. Nacerían en un mundo formado por pasillos, zonas de cultivo y aire reciclado, dentro de una comunidad que no conoce nada más y de la que no puede salir. Toda cuestión ética sobre las naves generacionales termina llegando a este punto. No estás pidiendo únicamente a un grupo de voluntarios que se comprometa con un viaje peligroso.
Estás comprometiendo también a sus descendientes, que todavía no existen y no pueden dar su consentimiento, al mismo viaje y a las mismas limitaciones durante toda su vida. No existe una respuesta sencilla. Nunca la ha habido. Los seres humanos siempre hemos tomado decisiones que condicionan a nuestros hijos. El lugar donde naces, el idioma que te rodea, la cultura que te moldea, los recursos que heredas o no heredas. Una nave generacional lleva esto hasta su extremo lógico. Los niños estarán moldeados por una nave, por una misión y por un destino que ninguno de ellos llegará a ver. Puedes llamarlo imposición, también puedes llamarlo la condición de ser humano. Todos nosotros nacimos en un mundo que no elegimos. La nave es simplemente una versión más concentrada de esa realidad. Ahora piensa en cómo se gobernaría esa nave. La primera generación tendría una estructura clara. Procedería de la Tierra. Sus miembros habrían sido seleccionados mediante una combinación de experiencia, aptitud física y estabilidad psicológica. Tendrían una cadena de mando, un protocolo de misión y un conjunto de normas diseñadas por las personas que construyeron la nave y planificaron el viaje. Creerían en lo que están haciendo. Tendrían recuerdos vivos de por qué lo hacen. La segunda generación heredaría todo esto. Habría crecido observando a sus padres vivir dentro de esa estructura. La comprendería desde dentro, pero no la habría diseñado. Y algunos empezarían a preguntarse si las reglas tienen sentido, si la jerarquía es justa, si la misión merece el precio que se les exige pagar. La quinta generación tendría abuelos nacidos en la propia nave. La Tierra ya no sería un recuerdo, sería una historia, algo procedente de los archivos, de las grabaciones, de la tradición oral que la tripulación original intentó conservar. La quinta generación sabría cómo era la Tierra, habría visto las imágenes, pero no las sentiría, como las sintieron los fundadores. La 20ª generación viviría dentro de una cultura que habría estado evolucionando durante 4 siglos. El lenguaje habría cambiado, las tradiciones se habrían modificado y adaptado, habrían surgido nuevos rituales que los fundadores no reconocerían. La misión sería una obligación ancestral, no personal. Estas personas no se ofrecieron voluntarias, lo hicieron sus tatarabuelos. La pregunta de si todavía tienen que dirigirse hacia el lugar al que aquellos antepasados apuntaron la nave no es trivial. En la historia, esto ha ocurrido a escalas menores. Familias desplazadas por circunstancias que escapaban a su control. Comunidades vinculadas por promesas hechas generaciones antes de que naciera cualquiera de sus miembros actuales. Lo que sabemos es que las personas no son leales a las abstracciones, son leales entre sí, a las personas que conocen, a la comunidad en la que viven. Si la misión se convierte en una abstracción, la lealtad hacia ella se debilita. Y si se debilita lo suficiente, algo cambia a bordo. Tal vez ocurra gradualmente. Quizás sea una lenta modificación de las prioridades. O quizás suceda más rápido. Una transición de liderazgo que no sale bien. Una facción que decide que el destino importa menos que las condiciones de vida actuales en esa nave y entre esas personas. Una votación que nadie en la Tierra tendría autoridad para anular, porque la Tierra se encuentra a 300 años de distancia y la nave está aquí. Esto es una desviación de la misión, y no existe una solución de ingeniería evidente para evitarla. Puedes escribir el propósito en los documentos fundacionales. Puedes levantar monumentos dedicados al objetivo original. Puedes contar la historia en las escuelas, integrarla en los rituales y convertirla en parte de lo que significa pertenecer a esa comunidad. Pero no puedes garantizar que las personas que vivan dentro de 200 años sientan lo mismo que sintieron los fundadores cuando miraron las estrellas y decidieron partir. Lo que sí puedes hacer es diseñar cuidadosamente la arquitectura social desde el principio. La estructura de gobierno importa enormemente. Si estableces una jerarquía rígida, una cadena de mando similar a la de un buque naval, obtienes eficiencia y coherencia a corto plazo. También obtienes fragilidad
Los sistemas rígidos se rompen cuando las condiciones cambian de maneras que sus diseñadores originales no habían previsto, y las condiciones cambiarán. Siempre lo hacen. Si estableces algo más democrático, un sistema basado en consejos o una estructura representativa, obtienes capacidad de adaptación, pero también política, facciones enfrentadas, elecciones que modifican la dirección de las políticas y dirigentes que ganan prometiendo cosas populares a corto plazo, aunque resulten perjudiciales a largo plazo. No existe ningún modelo de gobierno inmune a la naturaleza humana. La evaluación más realista es que el gobierno de una nave generacional, cualquiera que sea su forma en el momento del lanzamiento, tendrá un aspecto distinto 100 años después y considerablemente diferente 200 años más tarde. Y no existe forma de saber de antemano si esos cambios serán mejoras o desastres. Lo que sí puedes hacer es construir instituciones difíciles de destruir, incluso cuando determinados individuos quieran hacerlo. Autoridad distribuida, varios sistemas de control y rendición de cuentas superpuestos, y una cultura que valore la misión lo suficiente como para resistirse a cualquiera que pretenda abandonarla. Pero la cultura es algo vivo, no puede congelarse. Construyes una cultura y después crece, y con suficiente tiempo se convierte en algo que tú ya no construiste, sino en algo que creció a partir de lo que construiste. Y tú no estarás allí para ver en qué se convirtió. En psicología social existe un concepto denominado dinámica entre el grupo propio y el grupo ajeno. Los seres humanos somos tribales por naturaleza. Formamos fuertes vínculos con los grupos a los que pertenecemos y nos definimos en parte por oposición a los grupos de los que no formamos parte. En la Tierra, esta tendencia produce tanto la calidez de la comunidad como la fealdad del prejuicio. En una nave generacional, produciría algo más complejo. Durante las primeras generaciones, el grupo propio estaría claro. Nosotros somos las personas de esta nave. Las personas de la Tierra serían el grupo ajeno, cada vez más distante, cada vez más abstracto. Pero dentro de la nave aparecerían nuevas divisiones. Las personas que trabajan en la sección agrícola frente a las que trabajan en ingeniería. Las familias procedentes de determinados orígenes culturales frente a otras. Quienes apoyan la estructura de gobierno vigente frente a quienes se oponen a ella. Las personas con formación técnica frente a aquellas cuyo trabajo es más social o creativo. Estas diferencias acabarían solidificándose hasta parecerse a clases sociales, no necesariamente rígidas, no necesariamente injustas, al menos al principio, pero terminaría apareciendo una jerarquía sobre quién importa más, qué habilidades reciben mayor valoración y qué zonas de la nave son más cómodas. Siempre ocurre. La historia no ofrece ningún ejemplo de una sociedad humana compleja que no desarrollara algún tipo de estratificación social. La pregunta es si esa estratificación sería manejable, si seguiría siendo lo bastante permeable como para que las personas pudieran ascender mediante su esfuerzo y talento, y si quienes ocuparan los peldaños inferiores de la jerarquía social tendrían suficiente dignidad y recursos como para seguir sintiéndose parte de la comunidad en lugar de convertirse en una clase marginada. Una clase marginada en una nave generacional no es un problema social que pueda mantenerse aislado, es una amenaza estructural. Las personas que sienten que el sistema está diseñado en su contra, que sus contribuciones no se valoran y que sus hijos sufrirán las mismas limitaciones que ellas, son personas que tarde o temprano dejan de mantener ese sistema, o algo peor. Gestionar la desigualdad en una nave generacional no es un problema secundario, es tan crítico como gestionar el suministro de agua. La cuestión de la experiencia técnica frente a la democracia atraviesa todo esto. Mantener en funcionamiento una nave generacional exige conocimientos técnicos, del tipo que tarda años en adquirirse y no puede sustituirse con buenas intenciones. Si tu sistema de reciclaje de agua está fallando, necesitas a alguien que comprenda la química del reciclaje del agua, no a alguien que haya sido elegido con una plataforma electoral de reforma del reciclaje. Necesitas a la persona que entiende el sistema,
Existe una tensión real entre el impulso democrático de dar voz a las personas en las decisiones que afectan a sus vidas y la exigencia técnica de poner determinadas decisiones en manos de quienes están realmente cualificados para tomarlas. Esa tensión también existe en la Tierra. La gestionamos de manera imperfecta. En una nave generacional, las consecuencias de gestionarla mal serían mucho más inmediatas. Elegir a un dirigente que ignore a los ingenieros cuando estos dicen que el reactor necesita mantenimiento no genera una simple disputa política, genera un reactor inutilizado. Y un reactor inutilizado, en una nave situada en el espacio interestelar, pertenece a una categoría de problema completamente distinta de la que tendría una central eléctrica en la Tierra. La arquitectura de gobierno capaz de equilibrar ambas cosas probablemente implicaría distintos niveles de autoridad. Las decisiones técnicas dentro de ámbitos definidos serían tomadas por personas con conocimientos demostrados en esas áreas. Las decisiones estratégicas sobre las prioridades de la misión, la asignación general de recursos y la política social serían tomadas mediante un proceso representativo más amplio. Ambos sistemas tendrían que diseñarse de manera que ninguno pudiera socavar al otro. Ningún cargo electo debería poder contradecir a un experto técnico en una cuestión puramente de ingeniería. Y ningún experto técnico debería poder imponer políticas sociales sin rendición de cuentas democrática. Sobre el papel parece sencillo. En la práctica, las fronteras se difuminan. El ingeniero del reactor y el presidente del consejo siguen siendo personas con relaciones, historias e intereses. La línea entre juicio técnico y juicio político nunca es tan limpia como sugiere un organigrama. Entremos en la nave, no en el puente de mando, sino abajo, donde vive la mayoría de la gente. Los alojamientos no serían espaciosos. Habría que proporcionar espacio a decenas de miles de personas dentro de una estructura que tiene que acelerarse a través de distancias interestelares. Cada metro cuadrado habitable es un metro cuadrado que hay que calentar, presurizar, limpiar, mantener y proteger de la radiación. Piensa menos en un crucero de lujo y más en un edificio de apartamentos muy bien diseñado que casualmente se desplaza a varios puntos porcentuales de la velocidad de la luz. Las personas tendrían habitaciones privadas, lo bastante pequeñas para una cama, un escritorio, algo de almacenamiento y un espacio personal que les pertenezca. Las zonas comunes serían donde realmente sucede la vida. Comedores compartidos, zonas de ocio, jardines públicos en los que los sistemas de cultivo serían en parte ornamentales y en parte agrícolas. Pasillos que, si los recorres durante suficiente tiempo, parecen curvarse hacia arriba porque te encuentras en el interior de un cilindro. Ventanas que miran hacia el interior del hábitat, no hacia el espacio exterior. La vista de fuera no sería relajante. El espacio interestelar no es el campo de estrellas de la ciencia ficción. Al 1% de la velocidad de la luz, después de un mes de viaje, las estrellas apenas habrían cambiado de posición. Después de un año, algo más. Después de 100 años, habrías recorrido una distancia equivalente a años luz y las estrellas seguirían pareciendo prácticamente iguales. El universo es sencillamente así de grande. No existiría una sensación visual de progreso. Ninguna costa aumentando de tamaño a medida que te acercas. Nada te indicaría que estás moviéndote salvo los instrumentos. Y los instrumentos dirían, 400 años hasta el destino. Después, 397. Después, 394. Este sería el entorno en el que vivirían, criarían a sus hijos y envejecerían 20, 30 o 40 generaciones. La arquitectura psicológica tendría que diseñarse con tanto cuidado como la estructura física. Necesitas trabajo que tenga sentido. No tareas inventadas ni trabajo para mantener a la gente ocupada, sino funciones reales que importen para la supervivencia de la nave. Cuando el sistema de reciclaje de agua desarrolle un problema, alguien tendrá que repararlo. Cuando la producción de los cultivos en la zona agrícola número 7 caiga por debajo del nivel previsto, alguien tendrá que averiguar por qué. Cuando un niño enferme y el sistema médico detecte una anomalía,
Alguien tendrá que diagnosticarla. El propósito no es opcional. Una población sin propósito es una población en lenta desintegración. También necesitas espacio para cosas que no tengan una utilidad práctica inmediata: arte, música, juegos, filosofía y deportes. Probablemente el equivalente a los deportes dentro de un cilindro giratorio, donde la física es ligeramente extraña, donde las pelotas se curvan en direcciones inesperadas por efecto de Coriolis, y las reglas de las competiciones deportivas tendrían que reinventarse para un entorno que ningún diseñador deportivo de la historia había previsto. Estas cosas no son extras. Forman parte de lo que permite que una comunidad funcione generación tras generación. Todas las culturas de la historia humana las han tenido. Las que intentaron reprimirlas no duraron. La nave generacional no podría permitirse reprimirlas. De hecho, no podría permitirse reprimir muchas cosas. Existe una tentación recurrente cuando pensamos en entornos cerrados y de alto riesgo. Imaginar que un control estricto es lo que mantiene a todos a salvo. Eso es cierto solo en parte. Hay aspectos que realmente necesitarían una regulación estricta en una nave generacional. Las tasas de reproducción, el consumo de recursos y el acceso a sistemas críticos. No puedes permitir que la población crezca más rápido de lo que puede sostener la capacidad agrícola de la nave. No puedes permitir que una sola persona consuma más agua o energía de la que tiene asignada sin consecuencias. No puedes dejar sistemas críticos sin protección. Estas limitaciones son reales y no negociables. Pero el impulso de extender el control más allá de lo necesario, de regular conductas que no amenazan la supervivencia de la nave, o de crear una jerarquía rígida que concentre el poder en una pequeña élite dirigente, sería por sí mismo otra amenaza. La historia no ofrece buenos ejemplos de comunidades aisladas y cerradas que hayan prosperado bajo un control autoritario durante largos periodos. Sí ofrece ejemplos de comunidades que se volvieron opresivas, frágiles y finalmente explosivas. Una nave generacional que despegue con una estructura de gobierno razonable no tendría garantías de que esa estructura sobreviva. Pero una que despegue con una jerarquía rígida y vertical, casi con total seguridad, no se mantendría intacta durante 1000 años. La reproducción es uno de los ámbitos en los que esta tensión sería más intensa. Necesitas que las personas tengan hijos, suficientes para sustituir a quienes mueren y mantener una población estable, pero no tantos como para superar la capacidad de la nave para alimentarlos y alojarlos. Hay que acertar dentro de un margen muy estrecho. Suficientes nacimientos para compensar las pérdidas, pero no tantos como para superar la capacidad de carga, y ese equilibrio tendría que mantenerse durante siglos. Cualquier desviación persistente se acumula con el tiempo. Una pequeña disminución de la natalidad, de apenas unos pocos puntos porcentuales, se multiplica generación tras generación. Un pequeño aumento provoca una presión sobre los recursos que también se acumula. ¿Cómo regulas algo así sin entrar en un terreno que la mayoría de las personas consideraría profundamente inaceptable? Algunas propuestas sugieren un sistema de sorteo para obtener permisos de nacimiento. Cada año se ofrecería un número de permisos proporcional a la pérdida de población del año anterior. Las parejas que quisieran tener hijos participarían en el sorteo. Los ganadores recibirían permiso para concebir. Los perdedores esperarían y volverían a intentarlo. Al ser aleatorio, puede parecer más justo que otras opciones. Pero precisamente por ser aleatorio, algunas personas que desean desesperadamente tener hijos podrían esperar años antes de ganar, mientras otras, con menos interés, podrían conseguirlo en su primer intento. Otras propuestas plantean una selección basada en méritos, en la que las parejas serían evaluadas según su salud genética, estabilidad psicológica y capacidad demostrada para criar hijos. Desde el punto de vista de la salud de la población, sería más eficiente. También resulta profundamente incómodo. Estarías emitiendo un juicio oficial sobre si una persona concreta merece o no tener un hijo. La historia de políticas semejantes en la Tierra no es precisamente alentadora. Aquí no hay respuestas buenas. Todas las opciones implican un difícil equilibrio entre la libertad reproductiva individual y la supervivencia colectiva.
Los diseñadores de la nave tendrían que elegir algo, y aquello que eligieran moldearía la cultura de todas las generaciones posteriores. Uno de los desafíos de los que nadie quiere hablar es qué ocurre cuando las cosas salen mal a nivel biológico. No un fallo mecánico, sino un fallo genético. Una población fundadora de 10.000 personas parece enorme, pero la diversidad genética no crece de forma lineal con el tamaño de la población. Depende del tamaño efectivo de la población, que tiene en cuenta qué individuos contribuyen realmente con descendencia a la siguiente generación. Si la población inicial es de 10.000 personas, pero solo la mitad se reproduce, y dentro de esa mitad existen patrones en los que algunas familias tienen más hijos que otras, o determinados genotipos resultan ligeramente más fértiles o más atractivos como pareja, el tamaño efectivo de la población disminuye. Puede disminuir considerablemente. Y a lo largo de las generaciones, incluso pequeños sesgos sobre quién se reproduce se acumulan. Algunos genes se vuelven más frecuentes, otros se hacen cada vez más raros. Algunos desaparecen por completo. Esto se llama deriva genética y ocurre en todas las poblaciones pequeñas, incluidas aquellas que parecen lo bastante grandes como para estar a salvo. Las consecuencias aparecen lentamente. Después de 100 años, la población parece estar bien. Después de 300 años, ciertas enfermedades hereditarias empiezan a aparecer con una frecuencia algo mayor que en el momento del lanzamiento. Después de 600 años, el patrón es innegable. La salud genética de la población se ha ido deteriorando silenciosamente mientras todo el mundo estaba concentrado en mantener los motores funcionando y los cultivos creciendo. Hay formas de contrarrestarlo. Se pueden congelar embriones o gametos en el momento del lanzamiento, preservando la diversidad genética de la generación fundadora de una manera que no consuma recursos ni necesite espacio habitable. Periódicamente, a lo largo del viaje, la nave podría utilizar esas muestras congeladas para reintroducir diversidad genética que, de otro modo, se habría perdido. En la práctica, la generación fundadora estaría donando material genético a futuras generaciones a las que nunca conocerá. Es una forma extraña de legado, pero en principio funcionaría. La tecnología necesaria no es especulativa. Hoy ya podemos congelar células reproductivas humanas y embriones, descongelarlos décadas después y obtener altas tasas de éxito. Una nave generacional necesitaría disponer de esta capacidad desde el lanzamiento, mantenerla continuamente y utilizarla de manera estratégica durante todo el trayecto. La otra posibilidad es la ingeniería genética. A medida que avance la tecnología, también mejorará nuestra capacidad de identificar y corregir mutaciones perjudiciales en embriones. Una nave generacional que llevara 100 años de viaje podría disponer de la capacidad técnica para analizar cada embrión concebido a bordo y corregir problemas genéticos conocidos antes de su implantación. Esto plantea preguntas sobre quién decide qué se considera un problema, qué se considera una mutación que merece ser corregida y qué es simplemente una variación que merece conservarse. No se trata de dilemas éticos hipotéticos. Son el tipo de desacuerdos reales que dividen comunidades. Es fácil imaginar una sociedad a bordo fracturada precisamente por esta cuestión. Una facción que considere la gestión genética esencial para la supervivencia de la misión. Otra que la vea como un exceso, una intromisión en una de las decisiones más íntimas que puede tomar una persona. Ambas posturas son comprensibles. Ninguna es sencillamente incorrecta. Y la nave tendría que seguir funcionando durante siglos con ambos grupos a bordo. Ese sería el paisaje social dentro del vehículo. No una comunidad completamente unida avanzando hacia un objetivo común, sino una sociedad complicada, viva y en desacuerdo, que además resulta ser una nave espacial. La radiación sería una compañera constante. La superficie terrestre está protegida por el campo magnético del planeta y por la atmósfera. Juntos reducen el flujo de rayos cósmicos a nivel del suelo hasta una pequeña fracción del que existe en el espacio abierto. En una nave generacional, no tendrías ninguna de las dos cosas. Tendrías blindaje, gruesas capas de agua, polietileno o alguna combinación de materiales capaces de absorber las partículas entrantes antes de que alcancen a la tripulación. Pero el blindaje tiene límites.
Los rayos cósmicos de mayor energía, producidos por supernovas y núcleos galácticos activos, pueden atravesar prácticamente cualquier cosa, no en grandes cantidades, pero sí de forma constante durante décadas, administrando lentamente una dosis acumulativa a todas las personas a bordo. A lo largo de una vida, esto aumenta el riesgo de cáncer. A lo largo de generaciones, introduce mutaciones en el acervo genético. Durante siglos, el efecto acumulado sería medible en la salud de la población. No existe solución sin añadir masa. Más blindaje significa más masa. Más masa significa más energía para moverla. Llega un punto en el que el blindaje se vuelve tan pesado que resulta contraproducente. Lo que realmente harías sería instalar suficiente protección como para reducir la dosis hasta un nivel aceptable y asumir después el riesgo residual. Lo controlarías. Gestionarías las consecuencias médicas cuando aparecieran. Aceptarías que, de media, la población a bordo tendría un riesgo de cáncer a lo largo de su vida ligeramente mayor que una población que vive en la Tierra. Esta es solo una de las muchas maneras en las que vivir en una nave generacional sería más difícil que vivir en un planeta. No sería catastróficamente más difícil en ningún aspecto aislado, pero las dificultades se acumularían. Riesgo de radiación, espacio limitado, dieta restringida, ausencia total de clima, estaciones y del mundo natural, que moldeó la psicología humana durante cientos de miles de años. El cielo sería un techo, el horizonte, una pared. La oscuridad al otro lado del casco no se parecería a la oscuridad de una noche en el campo. Sería un vacío absoluto que no conduce a ningún lugar al que las personas vivas vayan a llegar jamás. ¿Qué efecto tendría eso sobre los seres humanos generación tras generación? Es algo que realmente desconocemos. Tenemos estudios sobre aislamiento prolongado, expediciones polares, patrullas submarinas y habitantes de estaciones espaciales. El periodo más largo que un ser humano ha permanecido continuamente en el espacio ha sido de poco más de 14 meses. Esos datos son útiles, pero no pueden extrapolarse a las condiciones de una nave generacional, donde el aislamiento sería permanente y la población incluiría niños que jamás habrían conocido otra cosa. La arquitectura psicológica de la nave tendría que diseñarse para contrarrestar todo esto de formas que todavía estamos intentando comprender. El trabajo con sentido formaría parte de la solución, la conexión con la comunidad también, y el acceso a entornos naturales simulados, espacios virtuales que proporcionen al cerebro los estímulos sensoriales que evolucionó para procesar, también sería importante. Algunas propuestas sugieren que el interior de la nave debería diseñarse para imitar un paisaje natural tanto como fuera posible. No simples zonas de cultivo funcionales, sino parques reales con tierra, árboles y un cielo simulado donde los niños pudieran jugar en algo parecido al exterior, aunque no lo fuera. El cielo simulado merece detenerse un momento. El cerebro humano está ajustado a un ciclo de luz de 24 horas. Lo ha estado desde que existe nuestra especie. La relación entre la luz diurna, la producción hormonal, la calidad del sueño, el estado de ánimo y la salud mental a largo plazo está bien documentada. Alterar ese ciclo tiene consecuencias reales, como puede confirmar cualquiera que haya trabajado en turnos rotativos o cruzado varias zonas horarias. Una nave generacional sin sol tendría que simularlo. Iluminación de espectro completo que aumente y disminuya siguiendo un horario. No solo luz intensa frente a oscuridad, sino el cambio de temperatura de color de la luz matinal, pasando al blanco azulado del mediodía y después a los tonos más cálidos de la tarde. Puede parecer un simple detalle de diseño. En realidad, sería una necesidad fisiológica. Las personas dentro de la nave tendrían que sentir que existe un día. Tendrían que sentir que existen estaciones, aunque fueran artificiales. El ritmo circadiano no es una característica opcional de la biología humana. Está integrado en la química del cuerpo, a nivel celular. Ignorarlo deterioraría la salud de todas las personas a bordo. Mantenerlo correctamente sería una de las cosas más importantes para el funcionamiento a largo plazo de esa civilización. El escenario que acaba con todo no siempre sería espectacular. A veces empezaría con un pequeño fallo que desencadena otros.
El sistema de reciclaje de agua desarrolla una obstrucción. El equipo de mantenimiento la repara, pero la reparación no queda del todo bien. Durante 6 meses, la eficiencia del sistema disminuye un 12%. La caída es lo bastante pequeña como para no activar inmediatamente las alarmas, pero un 12% del agua que debería recuperarse se está perdiendo. Ese 12% se convierte en un 20% a medida que la reparación defectuosa se deteriora. Cuando alguien por fin detecta la tendencia en los datos, las reservas ya han disminuido. Todavía no hasta niveles críticos, pero el margen de seguridad ha desaparecido. Y entonces falla otro sistema. La iluminación agrícola de la zona de cultivo número 3 desarrolla fluctuaciones de potencia. Los cultivos reciben luz de forma irregular. La producción disminuye. La cantidad de alimentos cae un 8%. Súmalo al déficit de agua y tienes 2 carencias que se refuerzan mutuamente. No es una catástrofe que ocurre en un instante. Es una presión lenta, un estrechamiento progresivo del margen entre lo que produce la nave y lo que necesita la población. El liderazgo empieza a racionar. El racionamiento genera conflictos. Los conflictos desvían la atención del mantenimiento. Más sistemas se deterioran. La espiral se estrecha. Este es el tipo de fallo que no aparece en las simulaciones porque no consiste en un único acontecimiento dramático. Es la acumulación de pequeños problemas, cada uno manejable por separado, que interactúan de maneras que nadie había previsto. La nave generacional tendría que diseñarse con suficiente redundancia para que ningún fallo aislado pueda iniciar esa cadena, y tendría que contar con una estructura de gobierno capaz de detectar tendencias lentas antes de que se conviertan en crisis. Ambas exigencias son más difíciles de cumplir de lo que parecen. La redundancia es cara. Cada sistema de respaldo añade masa, y esa masa tiene que acelerarse a través del espacio interestelar. Además, un sistema de gobierno capaz de detectar tendencias lentas necesita líderes dispuestos a transmitir malas noticias y una cultura institucional que premie las alertas tempranas en lugar de castigar a quienes plantean problemas. Nada de esto está garantizado. De hecho, en la historia de las organizaciones humanas complejas ha sido bastante poco frecuente. Las organizaciones tienden a negar los problemas, tienden a castigar al mensajero, tienden a priorizar la estabilidad a corto plazo frente a la precisión a largo plazo. En la Tierra, esas tendencias provocan fallos de los que normalmente es posible recuperarse. En una nave generacional situada a 300 años de cualquier ayuda, las mismas tendencias podrían resultar mortales. La nave necesitaría incorporar desde el momento de su lanzamiento una cultura auténticamente comprometida con aceptar lo que muestran los datos, incluso cuando esos datos sean incómodos. Incluso cuando los dirigentes preferirían que dijeran otra cosa. Parece evidente. Pero no lo es cuando intentas implantarlo en una comunidad humana sometida a tensiones reales durante décadas reales. Piensa ahora qué ocurriría si apareciera una enfermedad, no un patógeno espectacular llegado del exterior, algo que ya estuviera allí, latente en la biología de alguien, activado por el estrés, por la radiación o por una mutación aleatoria dentro del ecosistema microbiano cerrado de la nave. En un entorno confinado con una población fija, una enfermedad puede propagarse más rápido de lo que el equipo médico es capaz de responder. La nave tendría instalaciones médicas, pero no los recursos de una civilización planetaria. No habría una cadena de suministro farmacéutica que pudiera enviar nuevos medicamentos. No habría hospitales especializados a los que trasladar los casos graves. La nave tendría aquello con lo que despegó, más todo lo que pudiera sintetizar con sus equipos y el conocimiento que llevara su personal médico. Si el patógeno fuera algo que el sistema médico pudiera controlar, el brote se contendría, la gente se recuperaría. La vida continuaría. Si fuera algo que la medicina no pudiera gestionar con facilidad, empezarían las muertes, no todas de golpe, sino de manera constante durante semanas o meses, y las pérdidas no serían aleatorias. Algunas personas estarían más expuestas, los trabajadores de mantenimiento que comparten herramientas, los profesores que trabajan en aulas abarrotadas, el personal médico que atiende a los enfermos.
podrías perder habilidades críticas de forma agrupada. Los 3 ingenieros que compartían un taller, los 2 médicos que eran los únicos formados en procedimientos quirúrgicos, una vez desaparecido ese conocimiento, habría desaparecido. Puedes consultar la documentación, pero la documentación no sustituye a unas manos experimentadas. Un brote epidémico en una nave generacional no sería solo una crisis médica, sería una crisis de conocimientos, una crisis de moral y potencialmente una crisis estructural al mismo tiempo. Prepararse para algo así exige algo más que suministros médicos. Requiere formación distribuida para que ninguna habilidad exista únicamente en manos de unas pocas personas. Requiere procedimientos de cuarentena integrados en la propia arquitectura, de modo que secciones enteras de la nave puedan aislarse sin perder funcionalidad. Y requiere una cultura que no entre en pánico, que responda a las crisis con la misma competencia serena con la que afronta el mantenimiento cotidiano. Construir esa cultura sería un proyecto lento. Harían falta décadas de mensajes institucionales coherentes, simulacros de emergencia antes de que ocurran los problemas y líderes que den ejemplo manteniendo la calma bajo presión en lugar de caer en el catastrofismo. Tendrías que construirla deliberadamente desde el principio, porque cuando llegue una crisis ya será demasiado tarde para empezar. Existe otro tipo particular de crisis que se desarrolla a cámara lenta y que no implica ningún fallo de sistemas. Es el problema de la obsolescencia tecnológica. La nave partiría con la mejor tecnología disponible en el momento de su salida. Propulsión, soporte vital, equipamiento médico, sistemas informáticos, todo sería de última generación. Pero la civilización de la Tierra no dejaría de avanzar. Durante las décadas posteriores a la partida, podrían desarrollarse tecnologías mejores y más rápidas. Una nave lanzada 20 años después de la nuestra podría llegar al destino utilizando una tecnología que los fundadores de nuestra nave solo podían imaginar y podría llegar décadas antes. A pesar de haber salido décadas más tarde, las personas a bordo lo sabrían. Recibirían mensajes de la Tierra, enviados a la velocidad de la luz, describiendo nuevos avances y nuevas capacidades, y se darían cuenta de que están utilizando equipos anticuados, de que, si la misión se lanzara hoy, sería mejor, más rápida y más segura, pero ellos están atrapados con lo que tienen. Ese conocimiento podría resultar desmoralizador, reforzaría la sensación de haber quedado atrás, de ser los lentos pioneros que lo sacrificaron todo solo para ser adelantados por quienes decidieron esperar, y plantearía preguntas reales. ¿Debería la Tierra enviar una misión de reabastecimiento utilizando la tecnología más rápida para alcanzarlos? En teoría, si la nueva propulsión fuera lo bastante rápida, sí. En la práctica, igualar la velocidad de una nave que ya viaja a una fracción importante de la velocidad de la luz sería extraordinariamente difícil. Habría que acelerar hasta una velocidad superior a la de la nave original, alcanzarla a través de distancias interestelares, desacelerar hasta igualar su velocidad y después realizar una transferencia de carga en el espacio profundo. La logística sería enorme, y para cuando la Tierra desarrollara esa capacidad, la nave podría encontrarse tan lejos que sencillamente ya no mereciera la pena. La respuesta más realista es que la nave estaría sola, utilizando una tecnología que se volvería más anticuada con cada año que pasara, sabiendo que el universo tecnológico avanzaría a su alrededor de maneras en las que ella ya no podría participar. No sería una crisis inmediata, sería un peso psicológico acumulándose durante décadas y una limitación práctica que reduciría la capacidad de la nave para resolver problemas para los que no fue diseñada originalmente. La situación de las comunicaciones agravaría todavía más este problema. La nave mantendría contacto con la Tierra mediante comunicaciones láser, datos transmitidos a la velocidad de la luz, concentrados en un haz estrecho capaz de transportar información a través de la distancia cada vez mayor entre la nave y su hogar. Durante los primeros años del viaje, el retraso de las comunicaciones sería manejable. Unos pocos años luz significarían que los mensajes tardarían unos años en llegar. Envías una pregunta y esperas años para recibir una respuesta. No es ideal, pero es posible trabajar así.
hacia la mitad del trayecto, el retraso ya sería de años, a veces de muchos años, dependiendo del destino. En esencia, estarías comunicándote con personas que viven en el pasado. La tierra que responde a tu mensaje sería la tierra de años atrás. La tierra del presente no podría responderte hasta muchos años después. No sería simplemente incómodo. Poco a poco, rompería la conexión psicológica entre la nave y la civilización que la lanzó. La Tierra se convertiría en historia, un lugar del que recibes transmisiones, una voz procedente del pasado, pero no una comunidad viva de la que formas parte. Para las generaciones posteriores, el retraso sería tan largo que comunicarse con la Tierra sería prácticamente una forma de investigación histórica. La nave estaría sola de una manera en la que ninguna comunidad humana ha estado jamás sola, no solo geográficamente, sino también temporalmente, separada del resto de la civilización por un abismo de tiempo, no únicamente de distancia. También existiría el problema de qué ocurre con el conocimiento a lo largo del tiempo. La nave partiría con una biblioteca completa, todos los artículos científicos, todos los manuales de ingeniería, todos los libros de medicina disponibles en el momento de la salida, todo preservado en sistemas digitales, con múltiples copias de respaldo, referencias cruzadas y sistemas de búsqueda. La primera generación sabría utilizar esa biblioteca porque se habría formado dentro del mismo entorno educativo que la produjo. Los conceptos resultarían familiares. La terminología coincidiría con lo que aprendieron. La segunda generación aprendería tanto de la biblioteca como de sus padres. Aquí empezaría cierta deriva. El lenguaje de la documentación y el lenguaje cotidiano comenzarían a separarse ligeramente. Aparecerían nuevas palabras para cosas específicas de la nave. Algunos términos antiguos dejarían de utilizarse habitualmente. Para la quinta generación, consultar un documento técnico de la biblioteca requeriría un pequeño esfuerzo mental. El vocabulario ya no sería exactamente el que hablan. Para la 10ª generación, algunos documentos resultarían difíciles. Para la 20ª, algunos estarían escritos prácticamente en una lengua extranjera. No de forma dramática ni repentina, sino gradual y constantemente. La cultura viva y el conocimiento archivado irían separándose. Y en algún momento, cuando un equipo de mantenimiento necesitara consultar las especificaciones originales de diseño de un componente averiado, encontraría documentación que solo puede comprender parcialmente. Harían la mejor interpretación posible y actuarían en consecuencia. Si su interpretación fuera correcta, la reparación funcionaría. Si fuera incorrecta, fallaría. Y la persona que podría haberles explicado qué significaba realmente aquella documentación llevaría 200 años muerta. Esto no es hipotético. Es un patrón documentado en cualquier organización en la que los conocimientos técnicos pasan por varias generaciones de profesionales sin contacto directo con quienes desarrollaron los sistemas originales. El conocimiento se degrada. No siempre de forma espectacular, pero se degrada. La nave generacional tendría que diseñarse para evitarlo. Eso significa que el sistema educativo a bordo no podría limitarse a transmitir información. Tendría que transmitir comprensión. La diferencia entre ambas cosas es la diferencia entre un técnico que sabe que al girar la válvula número 7 en sentido antihorario, la presión disminuye, y un ingeniero que entiende por qué disminuye la presión y por tanto puede predecir qué ocurrirá cuando el mismo principio se aplique a otra válvula dentro de una configuración que jamás ha sido documentada. Formar al primero es relativamente sencillo. Formar al segundo requiere recursos, tiempo y una cultura que valore la comprensión profunda por encima de la mera capacidad para seguir procedimientos. Esa cultura sería imprescindible. No podrías permitirte perderla. Por eso, el sistema educativo de una nave generacional quizá fuera el sistema más crítico de todos. No los motores, no los reactores, no el soporte vital, las escuelas, porque los motores solo pueden comprenderse si existen ingenieros que los entiendan.
Los reactores solo pueden mantenerse si existen físicos que comprendan la física subyacente, no únicamente los procedimientos. El soporte vital solo puede gestionarse si existen biólogos, químicos e ingenieros de sistemas que comprendan la ciencia con suficiente profundidad como para enfrentarse a situaciones para las que nunca se escribió ningún protocolo. Produce una generación de personas que simplemente siguen procedimientos sin comprenderlos y habrás puesto en marcha una cuenta atrás. En el momento en que la situación se desvíe de lo previsto, estarán perdidos. Produce una generación de personas que entiendan la ciencia y les habrás dado la capacidad de adaptarse, improvisar y resolver problemas que nadie había previsto. Esa puede ser la diferencia entre una nave generacional que llega y una que no. Uno de los aspectos más extraños de un viaje de varios siglos sería la relación con el propio tiempo. No con la dilatación temporal, el efecto relativista que hace que el tiempo transcurra más lentamente para los objetos que se desplazan a grandes velocidades. Al 1% de la velocidad de la luz, los efectos relativistas serían reales pero pequeños. La tripulación envejecería prácticamente al mismo ritmo que las personas de la Tierra. La extrañeza sería distinta. Sería la relación con el tiempo histórico. La nave partiría en un año concreto, digamos dentro de 1 o 2 décadas. La primera generación estaría conectada con ese momento. Recordaría el mundo anterior a la partida. Tendría contexto para comprender la decisión de construir y lanzar la nave. Entendería de una forma vivida lo que estaba ocurriendo en la Tierra cuando se marcharon. La 10ª generación no tendría ninguna conexión de ese tipo. Para ellos, el año del lanzamiento sería historia. De la misma forma en que hoy las personas se relacionan con la fundación de su país o con acontecimientos de hace un siglo. Conoces la historia, pero no estuviste allí, y las cosas que entonces parecían urgentes, los debates políticos, las controversias científicas y los conflictos culturales que influyeron en las decisiones tomadas, ya se habrían resuelto o habrían sido olvidados. Se habrían convertido en contexto, no en realidad presente. La 20ª generación estaría aún más alejada. El año de lanzamiento sería historia antigua. Los fundadores serían figuras de un relato, como las personas que construyeron algo grande y famoso siglos antes de que naciera cualquier persona viva. Los honrarías, contarías su historia, pero no pensarías que eres uno de ellos. Pensarías que eres heredero de lo que empezaron, lo cual sería cierto, pero el efecto práctico sería que, cuanto más se alejara la nave de la fecha de lanzamiento, más existiría la misión como una obligación heredada, en lugar de como un compromiso vivido. Y las obligaciones heredadas son difíciles de mantener generación tras generación si esa herencia no lleva consigo suficiente significado como para que el coste parezca justificable. La nave tendría que seguir generando significado, no simplemente transmitirlo desde el pasado. No bastaría con señalar los documentos fundacionales y decir, por esto estamos aquí. Tendría que producir significado de nuevo en las vidas de las personas que estén a bordo en ese momento, en el trabajo que realizan y en la comunidad que habitan. El significado tendría que estar en presente, ser algo que experimentan ahora, no únicamente algo que les han contado que fue importante en otro tiempo. Las comunidades que han logrado mantenerse durante largos periodos a través de generaciones de personas que nunca eligieron formar parte de ellas, son aquellas que encontraron formas de hacer que la pertenencia tuviera sentido en el presente, no mediante coerción, sino proporcionando algo real de lo que formar parte, un trabajo que importe, una comunidad que apoye y una sensación de pertenencia a un lugar que sientes como tuyo, aunque no lo hayas elegido. Todo eso podría existir dentro de una nave generacional. Tendría que diseñarse y mantenerse. Esa sería una tarea más para cada generación. Conservar vivo el sentido de la misión en un lugar donde las estrellas no parecen moverse y el destino siempre se encuentra a siglos de distancia. Existe una versión de todo esto que podría funcionar. No perfectamente, pero sí lo bastante bien. Requeriría una combinación de tecnologías que todavía no están disponibles, pero que tampoco parecen obviamente imposibles. Animación suspendida suficientemente fiable como para mantener con vida a las personas durante décadas. Como mínimo,
sistemas de gestión genética capaces de mantener la salud de la población durante todo el viaje. Sistemas automatizados lo bastante sofisticados como para enfrentarse a fallos inesperados sin supervisión humana. Un marco de gobierno capaz de adaptarse a lo largo de los siglos sin perder los compromisos fundamentales que dan coherencia a la misión. Y necesitaría algo que no puede diseñarse como una máquina. Una cultura a bordo que valore de verdad la misión, no como una obligación impuesta, no como una norma escrita en un documento, sino como algo que las personas sientan, algo que determine cómo se ven a sí mismas, cómo ven a los demás y cómo entienden el trabajo que realizan. Una cultura que cuente la historia del viaje como una historia en la que merece la pena vivir, que crea que el destino importa, no porque ellos vayan a verlo, sino porque lo verán sus descendientes, que encuentre significado en el propio trayecto, en formar parte de algo que sobrevivirá a todas las personas que actualmente están vivas. Han existido culturas así, son poco frecuentes, requieren una construcción cuidadosa y deliberada, y necesitan condiciones que las sostengan. No puedes construir una cultura de propósito colectivo en una comunidad donde los recursos escasean desesperadamente y las personas luchan por sobrevivir. Necesitas estabilidad, suficientes alimentos, suficiente espacio y suficiente previsibilidad en la vida diaria como para que las personas puedan permitirse pensar en algo más allá de sus necesidades inmediatas. La nave tendría que diseñarse desde el principio para proporcionar esa estabilidad, porque sin ella, la cultura necesaria no podría desarrollarse. Por eso la ingeniería y la sociología no pueden separarse. La nave física determina las condiciones de vida a bordo. Las condiciones de vida determinan qué tipo de sociedad puede formarse. Y la sociedad determina si la misión tiene éxito. No puedes construir una gran nave y una comunidad disfuncional y esperar que la nave compense los problemas de la sociedad. Ambas cosas tendrían que diseñarse juntas desde el principio por personas que comprendieran tanto la física como la psicología. Ese tipo de diseño integrado es algo para lo que apenas estamos empezando a desarrollar herramientas. Algunos investigadores han propuesto alternativas que evitan por completo el problema multigeneracional. La animación suspendida permitiría a los pasajeros pasar inconscientes la mayor parte del viaje. Su metabolismo se reduciría hasta casi cero. El envejecimiento disminuiría drásticamente o se detendría. La tripulación, en la práctica, dormiría durante siglos y despertaría cerca del destino. Su atractivo es evidente. Eliminas gran parte de la complejidad social de un viaje generacional. Ya no tienes que gestionar una sociedad durante siglos. Solo necesitas mantener con vida a las personas dormidas. Y lo interesante es que la tecnología necesaria, al menos parcialmente, no está tan lejos como parecía en otro tiempo. La investigación médica sobre hipotermia terapéutica, es decir, reducir deliberadamente la temperatura corporal para ralentizar el metabolismo y limitar daños durante episodios cardíacos u operaciones quirúrgicas, ha avanzado de manera constante. Existen propuestas para prolongar este estado durante periodos más largos, utilizando una combinación de reducción de temperatura y agentes químicos capaces de mantener un estado metabólico bajo y estable durante meses o incluso años. Algunos investigadores creen que una animación suspendida humana de varias semanas podría ser posible en cuestión de décadas. Mantenerla durante años es más especulativo. Durante décadas o siglos entramos en un territorio realmente desconocido. Los problemas no son pequeños. A temperaturas muy bajas se forman cristales de hielo dentro de las células y las destruyen. Los agentes crioprotectores pueden evitarlo, pero esos propios agentes resultan tóxicos en concentraciones elevadas y tienen que distribuirse cuidadosamente por todos los tejidos del cuerpo. Conseguir que la química sea correcta no es sencillo, especialmente en un sistema nervioso que tendría que volver a funcionar intacto después de siglos. Ese problema no está resuelto. También está la cuestión de quién mantiene la nave en funcionamiento mientras todos están inconscientes. Seguirías necesitando sistemas capaces de mantener el casco, gestionar la trayectoria y vigilar peligros inesperados. Podrías automatizarlos, pero los sistemas automáticos también fallan. Y cuando lo hagan,
no habrá nadie despierto para repararlos. Así que necesitarías una pequeña tripulación, quizá trabajando por turnos, con algunas personas despiertas en todo momento mientras las demás duermen. O necesitarías una automatización lo bastante sofisticada como para gestionar, sin intervención humana, cualquier escenario de fallo razonablemente posible. Ninguna de las dos opciones es sencilla, pero tampoco parecen obviamente imposibles. El modelo híbrido, en el que la mayor parte de la población duerme mientras una tripulación mínima rotatoria permanece despierta para mantener la nave, probablemente sea la versión más viable a corto plazo de los viajes con animación suspendida. Reduciría drásticamente la complejidad social del viaje. Una tripulación mínima de quizá unas pocas decenas de personas, alternándose en periodos de vigilia de varios años, podría mantener la nave sin necesidad de sostener una civilización completa en movimiento. Despiertan, trabajan, entregan el relevo a la siguiente tripulación y vuelven a dormir. No harían falta escuelas, no harían falta sistemas de gobierno capaces de mantenerse durante generaciones. No harían falta sistemas agrícolas para alimentar a miles de personas. Solo las suficientes personas despiertas en cada momento como para mantener con vida la nave. Quienes llegaran serían las mismas personas que partieron, quizá algo mayores debido a los años acumulados de vigilia, repartidos durante el trayecto, pero serían los mismos individuos, con los mismos recuerdos y la misma sensación de conexión con la Tierra y con la misión. Esto resolvería muchos de los problemas sociales, pero crearía otros nuevos. ¿Qué le ocurriría psicológicamente a una persona que pasara 50 años despierta a lo largo de un viaje de 300 años, despertando durante unos pocos años cada vez y durmiendo durante décadas entre cada periodo? Sus relaciones con los pasajeros dormidos, amigos y familiares en suspensión quedarían congeladas. Volvería a encontrarse con las mismas personas exactamente como las dejó, sin haber cambiado con el paso del tiempo, mientras que el miembro de la tripulación que permaneció despierto sí habría envejecido y cambiado. Esa asimetría en la experiencia vivida sería psicológicamente compleja, de formas que todavía no comprendemos del todo. Y si la tecnología de suspensión fallara mientras las personas estuvieran dentro, las consecuencias serían catastróficas e irreversibles. No estarías durmiendo con una red de seguridad, estarías confiando tu vida a un sistema que tendría que funcionar perfectamente durante siglos sin posibilidad de mantenimiento externo. La probabilidad de fallo cada año podría ser pequeña, pero a lo largo de 300 años, esas probabilidades pequeñas se acumularían hasta convertirse en algo que no puede ignorarse. Existe otra propuesta que adopta un enfoque completamente diferente. En lugar de enviar adultos vivos en animación suspendida o una población generacional autosuficiente, enviarías la información necesaria para crear seres humanos y reconstruirlos en el destino. Embriones congelados o incluso simples secuencias digitales de genomas humanos transportadas en una sonda pequeña y ligera. Al llegar al destino, un sistema automatizado, una inteligencia artificial capaz de funcionar de manera independiente, se encargaría de construir la infraestructura necesaria para recibir la nueva vida. Los embriones se gestarían en úteros artificiales. Los niños serían criados hasta donde una máquina pueda criar a un niño, hasta que tuvieran edad suficiente para valerse por sí mismos. Después construirían la colonia. Esta idea se denomina en ocasiones colonización espacial mediante embriones. Resolvería el problema de la masa. Los embriones y las secuencias genómicas pesan prácticamente nada comparados con una nave tripulada. Podrías enviar varias sondas simultáneamente hacia distintos destinos. Si una fallara, otras podrían tener éxito. También resolvería el problema de la continuidad social durante el viaje. No habría una comunidad multigeneracional que mantener en tránsito, solo máquinas haciendo su trabajo. Pero introduciría un problema tan enorme que normalmente detiene toda la conversación. ¿Estarías creando niños, seres humanos, en el destino, sin padres, sin comunidad y sin cultura, criados por máquinas?
Serían la primera generación de un mundo nuevo, nacida en una situación que ningún ser humano ha experimentado jamás, y sin nada que la guíe salvo la programación que las máquinas lleven desde la Tierra. La cuestión de si esto sería ético no tiene una respuesta sencilla. Podrías argumentar que esos niños tendrían vidas dignas de ser vividas, que la alternativa sería que nunca llegaran a existir, que su situación, por extraña que resultara, sería una base desde la que podrían construir algo real. También podrías argumentar que crear seres humanos en condiciones de aislamiento radical, sin cuidadores humanos, sin una comunidad auténtica y sin cultura en ningún sentido significativo, sería un acto de extraordinaria crueldad, independientemente de la intención. Este debate no tiene una resolución sencilla. Probablemente nunca la tendrá. Lo que demuestra es que todas las versiones de la idea de una nave generacional, todas las posibles soluciones al problema de atravesar distancias interestelares con seres humanos, terminan encontrándose con algo que no es un problema de ingeniería. Terminan chocando con una pregunta sobre qué nos debemos unos a otros. ¿Qué obligaciones tienen las personas vivas hacia quienes todavía no han nacido? ¿Qué significa elegir algo en nombre de alguien que no puede elegir? Son preguntas antiguas. Aparecen en todas las civilizaciones, en todos los sistemas legales y en todas las familias que alguna vez han intentado construir algo destinado a durar más que quienes lo iniciaron. La nave generacional las vuelve concretas y urgentes de una manera que ninguna otra cosa consigue. La llegada al sistema estelar de destino no ocurriría en un instante. Se desarrollaría durante años. La fase de desaceleración sería tan exigente como la fase de aceleración. No puedes entrar en un sistema estelar al 1% de la velocidad de la luz y simplemente detenerte. Hay que desacelerar. Y desacelerar requiere el mismo tipo de energía que acelerar, solo que aplicada en sentido contrario. Los motores se orientarían hacia adelante. La nave reduciría su velocidad gradualmente durante años. Durante esa fase, la orientación de la nave cambiaría. El eje de empuje se desplazaría. El entorno de gravedad interior cambiaría a medida que interactuasen la gravedad centrífuga y el empuje de desaceleración. Las personas lo notarían, no de forma espectacular, pero sí perceptible. La nave se movería de una manera diferente a como lo ha hecho durante toda su vida. Para la última generación del viaje, la que realmente llegará, esto sería el comienzo de algo nuevo. Crecerían sabiendo que ellos serán quienes lo vean. Los que lleguen, aquellos para quienes el viaje termina y empieza otra cosa. Ese conocimiento los moldearía de maneras distintas a todas las generaciones anteriores. Todas las anteriores vivieron en medio del trayecto, en ese interminable punto medio. En un viaje cuyo final nunca estaba cerca. Esta generación viviría al borde de la llegada, y esa cercanía al destino transformaría el paisaje psicológico de la comunidad. Habría emoción, ansiedad y una sensación de responsabilidad que sus antepasados podían aplazar hacia futuras generaciones. Pero las futuras generaciones se habrían acabado. Ellos serían esa generación futura. El peso de esa responsabilidad sería real. Y al otro lado de ese peso estaría la pregunta de qué significa realmente llegar. Durante 40 generaciones, la comunidad se habría definido por el viaje. La nave sería el hogar. Las rutinas de la vida a bordo serían lo normal. Los ciclos agrícolas, los programas de mantenimiento, los procesos de gobierno y las estructuras sociales habrían sido diseñados para una comunidad en movimiento. Llegar no resolvería los problemas de construir una colonia en un nuevo planeta. Los crearía. Las habilidades que mantuvieron la nave funcionando durante 1000 años no son exactamente las mismas que hacen falta para establecer una civilización en un mundo nuevo. La agricultura hidropónica y la agricultura en un suelo alienígena están relacionadas, pero son disciplinas diferentes. Mantener un sistema de agua reciclada y localizar y desarrollar nuevas fuentes de agua en un planeta son problemas relacionados, pero distintos.
La comunidad de la nave generacional llegaría con una disciplina extraordinaria, una resiliencia extraordinaria y una capacidad excepcional para mantener sistemas bajo presión. Todo eso sería enormemente valioso, pero también llegaría después de 1000 años de adaptación a un entorno concreto y controlado. Y ahora, el entorno dejaría de estar controlado. Sería un planeta con clima, geología y quizá biología, con toda la imprevisibilidad que supone un mundo real. La transición sería difícil, no imposible, pero sí la adaptación más dura que esa comunidad habría tenido que realizar jamás. Cuando finalmente la nave llegara, estuviera donde estuviera su destino, el momento tendría un peso propio. La estrella de destino empezaría a crecer en los instrumentos, después en las imágenes de los telescopios, finalmente en las ventanas de observación. El planeta objetivo entraría en el rango de observación detallada. Todos los sensores se concentrarían en él. Empezarían a llegar datos: composición atmosférica, temperatura superficial, gravedad, intensidad del campo magnético, señales de agua líquida. Y las personas a bordo, la 40ª generación, la 50ª o las que hubieran vivido y muerto desde el lanzamiento, esperarían. Los datos dirían que el planeta es habitable. O quizá dirían algo más complicado, o algo completamente inesperado. Hemos mejorado mucho nuestra capacidad para observar exoplanetas desde la Tierra, pero mucho es relativo. Podemos determinar el tamaño y el periodo orbital de un planeta con una confianza razonable. Podemos hacer inferencias sobre su atmósfera, observando cómo filtra la luz de su estrella durante un tránsito. Pero no podemos ver la superficie, no podemos observar sus sistemas meteorológicos, no podemos ver costas ni cadenas montañosas, ni saber si carece de ellas. En esencia, estaríamos enviando una civilización hacia un planeta que nunca hemos visto con verdadero detalle, basándonos en inferencias obtenidas por sensores situados a billones de kilómetros. Y las personas que llegaran lo harían en una nave que habría viajado durante siglos, con una tecnología de siglos de antigüedad y una población que habría pasado toda su vida dentro de un cilindro metálico. No llegarían en condiciones perfectas. Llegarían siendo quienes fueran en ese momento, como la comunidad en la que se hubiera convertido la nave a lo largo del viaje, con los conocimientos que hubieran sobrevivido, las herramientas que aún funcionaran y las estructuras sociales que se hubieran mantenido. Ese sería el momento hacia el que siempre apuntó la misión. Y también sería el momento en el que comenzaría un conjunto completamente nuevo de desafíos. La gente tendría que salir de la nave. Esa frase parece sencilla. No lo sería. Personas que han pasado toda su vida dentro de un hábitat rotatorio con gravedad artificial, respirando aire filtrado y comiendo alimentos cultivados en bandejas bajo luz artificial, estarían a punto de encontrarse con un planeta real. Gravedad real, quizá ligeramente distinta de la gravedad artificial de la nave, más intensa o más débil dependiendo de la masa del mundo de destino. Atmósfera real, aire real, con su propia química, sus propias partículas y sus propios microorganismos. Si el planeta tuviera vida, aunque solo fuera microbiana, los primeros seres humanos que pisaran su superficie entrarían en un encuentro ecológico sin ningún precedente histórico. Los microorganismos terrestres jamás se habrían encontrado con ese ecosistema. Ese ecosistema jamás se habría encontrado con microorganismos terrestres. Los resultados serían genuinamente impredecibles. Probablemente la mayoría de los escenarios no plantearían problemas, pero probablemente no es una garantía. Y en un mundo alienígena, los peores escenarios tendrían consecuencias graves. Si el planeta tuviera un ecosistema con cierta complejidad y lo contamináramos con microorganismos terrestres antes de haber tenido la oportunidad de estudiarlo, podríamos dañar o destruir algo irreemplazable, algo que tardó miles de millones de años en evolucionar y que jamás podríamos recuperar. Y si los microorganismos alienígenas fueran capaces de infectar la biología humana, la población que aterrizara
podría encontrarse con un patógeno frente al que tendría cero preparación inmunológica, ningún anticuerpo, ninguna resistencia evolucionada y ninguna exposición previa. Esto no es una razón para no aterrizar nunca. Es una razón para tratar el aterrizaje con la seriedad que merece. El protocolo real incluiría amplias misiones robóticas de reconocimiento antes de que descendiera ningún ser humano. Un análisis detallado de la biología del planeta, si la hubiera, antes de que cualquier persona entrara en contacto directo con la superficie. Procedimientos de aterrizaje controlados. Sistemas de cuarentena para los primeros colonos. Todo esto añadiría tiempo. Todo añadiría complejidad. Pero la alternativa, aterrizar con una población de 10.000 personas sin ninguna preparación inmunológica en un mundo con una biología desconocida, no sería un riesgo que aceptara ningún responsable serio de la misión. Hay un escenario más que merece la pena considerar. El planeta al que se apuntó al principio quizá no sea el planeta que encuentres al llegar. Cuando se lanzó la misión, los mejores datos astronómicos disponibles indicaban que aquel mundo era habitable. Las señales atmosféricas parecían adecuadas. Su distancia orbital a la estrella estaba dentro de la zona habitable teórica. Su masa sugería una superficie sólida y una gravedad razonable. Todo indicaba que ese era el planeta, pero aquellos datos se obtuvieron desde muy lejos. Y a medida que la nave acortara la distancia, sus instrumentos mejorarían la resolución. El planeta ocuparía una porción mayor de los sensores. Aparecerían detalles que antes eran invisibles. Algunos confirmarían la evaluación original, otros quizá no. Un planeta que parecía habitable desde 40 billones de kilómetros podría revelar de cerca que apenas lo es. Una superficie más caliente de lo que predijeron los modelos. Una atmósfera más densa de lo esperado o más fina. Concentraciones de ácidos que quizá no fueran inmediatamente letales, pero que dificultaran enormemente la habitabilidad a largo plazo. Una geología más activa de lo previsto, con sistemas volcánicos que volvieran inestables amplias regiones de la superficie. Nada de esto se descubriría hasta que la nave estuviera lo bastante cerca para observarlo claramente. Y para entonces, darse la vuelta no sería una opción. No porque la nave no pudiera girar, sino porque no tendría ningún lugar al que regresar. La Tierra estaría a cientos de años. La nave no tendría recursos para repetir el trayecto de vuelta. Fuera cual fuera el planeta de destino, allí terminaría la misión. Habitable, marginal o algo intermedio. Las personas tendrían que trabajar con lo que hubiera. Esto no es tan sombrío como parece. Los seres humanos somos extraordinariamente adaptables, y la nave llegaría con tecnología y con capacidad para construir hábitats cerrados y hacer que el exterior fuera más seguro con el paso del tiempo. Sería más difícil que llegar a un planeta que coincidiera perfectamente con la descripción original. Quizá mucho más difícil, pero difícil no significa imposible. Y las personas que llegaran, moldeadas por siglos de vida en un entorno controlado, mantenido y autosuficiente, quizá estuvieran mejor preparadas para semejante reto adaptativo que cualquier otra población de la historia humana. Sabrían vivir dentro de un sistema, sabrían gestionar recursos, sabrían mantener aquello que las mantiene con vida. Ese conocimiento sería transferible. Hay una pregunta escondida dentro de la idea de una nave generacional que no se plantea lo suficiente. ¿Qué estamos enviando realmente? La respuesta evidente es personas. 10.000 seres humanos con sus habilidades, conocimientos, diversidad genética y capacidad para construir una nueva civilización. Pero esa no es toda la respuesta. También estaríamos enviando un idioma, quizá varios idiomas, la capacidad de comunicarnos de formas complejas, registrar información y transmitirla a través del tiempo mediante la escritura, las grabaciones y todas las demás tecnologías de conservación lingüística. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, es la estructura dentro de la cual vive todo el resto del conocimiento. Los manuales de ingeniería, los protocolos médicos, el conocimiento científico, las historias culturales y los sistemas de gobierno. Todo está construido con lenguaje. Y el lenguaje, como ya hemos visto, cambia. La nave
tendría que esforzarse deliberadamente por mantener una continuidad lingüística que permitiera que el conocimiento codificado en ese lenguaje siguiera siendo accesible. No sería tan sencillo como decidir hablar un determinado idioma. Las lenguas cambian desde dentro, de abajo hacia arriba, mediante la creatividad espontánea de los hablantes que inventan nuevas palabras para nuevas experiencias y permiten que las antiguas cambien de significado con el tiempo. No puedes detenerlo. Puedes ralentizarlo mediante un esfuerzo consciente. Puedes mantener registros formales que permanezcan más cercanos al idioma original que el habla informal del día a día. Puedes hacer que determinados vocabularios técnicos se conserven de manera casi sagrada, exactamente como eran, porque la precisión importa. Pero el idioma hablado por la 22ª generación no sería idéntico al de la primera. Los investigadores que estudian la evolución lingüística han observado que las lenguas pueden cambiar considerablemente en apenas 5 o 10 generaciones dentro de comunidades aisladas. 500 años en una nave generacional equivaldrían a 50 generaciones o más. La deriva lingüística podría ser considerable. También estaríamos enviando un conjunto de valores, los valores integrados en los documentos fundacionales, en los criterios de selección de la tripulación y en la formación y la cultura que llevaran consigo, valores como la importancia de la misión, la obligación de mantener la nave, los derechos individuales dentro del colectivo, la relación entre la experiencia técnica y la responsabilidad democrática, y el marco ético, alrededor de la reproducción y la gestión genética. Los valores, al igual que el lenguaje, cambian. Cada generación los interpreta de una forma diferente. Reciben mayor o menor importancia dependiendo de las circunstancias. Evolucionan como respuesta a los problemas que la comunidad realmente afronta, en lugar de limitarse a los que los fundadores imaginaron. Transmitir valores entre generaciones es uno de los grandes desafíos de la civilización humana en la Tierra. Lo hacemos de manera imperfecta. Siempre lo hemos hecho así. Algunos valores sobreviven durante milenios. Otros desaparecen en unas pocas generaciones. Los diseñadores de una nave generacional no podrían controlar qué valores perdurarían y cuáles cambiarían. Solo podrían tomar decisiones conscientes sobre qué intentan enfatizar, qué convierten en algo estructural en lugar de opcional y qué integran tan profundamente en las prácticas cotidianas de la comunidad que modificarlo requiera un esfuerzo activo, en lugar de ocurrir simplemente por deriva pasiva. También estaríamos enviando una memoria, la historia de la Tierra, el relato de cómo llegó la humanidad hasta aquí, el registro de cada error y cada logro, el conocimiento científico acumulado durante siglos de investigación, el patrimonio artístico y cultural de todas las civilizaciones que dejaron algún registro. Todo esto viajaría en la nave y afrontaría el mismo desafío que todo lo demás. Las personas que lo utilizaran estarían cada vez más alejadas de quienes lo crearon. La memoria tendría que seguir viva, no simplemente almacenada. Viva, consultada, interpretada y conectada con el presente. Una historia que nadie lee no es una memoria viva, es un archivo. Y los archivos por sí solos no sostienen culturas. Las historias sí. La nave generacional tendría que ser una comunidad de narradores, no solamente en un sentido informal, sino estructural. Las historias tendrían que contarse de forma organizada y periódica, no únicamente como entretenimiento, aunque el entretenimiento también sería válido, sino como una práctica destinada a mantener la conexión con un pasado que constituye la única base de esa comunidad. Sin esa conexión, la comunidad se convertiría en algo nuevo sin saber que se ha convertido en algo nuevo. Olvidaría lo que estaba intentando hacer. Perdería el hilo que conecta el viaje con su significado. Y cuando desaparece el significado, lo único que queda es la maquinaria. Maquinaria que, tarde o temprano, falla. Una pregunta que a menudo no se analiza es si la nave generacional tiene que ser la única estrategia. No. Algunos investigadores sostienen que la forma más racional de afrontar la colonización interestelar no sería apostarlo todo a una enorme nave destinada a un único mundo, sino seguir varios enfoques simultáneamente.
Primero, se enviarían sondas robóticas pequeñas y rápidas, capaces de viajar a una fracción mucho mayor de la velocidad de la luz porque son pequeñas y no necesitan soporte vital. Estas sondas realizarían estudios detallados de los sistemas de destino antes de que partiera ninguna misión tripulada. Enviarían datos sobre las atmósferas, la geología, la presencia o ausencia de vida y las condiciones reales de la superficie de aquellos planetas que desde la Tierra parecían habitables. Para cuando una misión tripulada pudiera despegar de forma realista, décadas o siglos después, los destinos estarían mucho mejor estudiados. Sabríamos qué planetas merece la pena visitar. Sabríamos cuáles son marginales y cuáles son genuinamente hostiles. Eso sería valioso. Significaría que la nave generacional no partiría a ciegas. Lo haría con una imagen realista de lo que espera en el destino, reduciendo la posibilidad de llegar y descubrir que toda la premisa de la misión era incorrecta. Otra estrategia consistiría en enviar primero embriones o material genético junto a un sistema automatizado que comenzara a preparar el destino antes de la llegada de la nave tripulada. El sistema automatizado podría pasar décadas instalando infraestructura, construyendo hábitats, extrayendo recursos y produciendo alimentos. Cuando finalmente llegara la nave tripulada, no llegaría a un lugar completamente vacío. Llegaría a una base preparada. Tendría ventaja. La combinación de un reconocimiento robótico previo y una preparación avanzada mediante sistemas automatizados podría mejorar enormemente las posibilidades de establecer con éxito una colonia. Significaría que los últimos pasajeros de la nave generacional llegarían a un destino que ya habría sido parcialmente acondicionado. No por completo, no de forma sencilla, pero sí, en parte. El primer paso ya estaría dado. El refugio ya estaría construido. El agua ya habría sido extraída. Y la generación que llegara no tendría que construirlo todo desde cero, mientras se adapta simultáneamente a una gravedad y una atmósfera que nunca ha experimentado. Llegaría a una base. Y a partir de una base, se puede construir. Esta estrategia paralela exige aceptar que la colonización interestelar sería un proyecto desarrollado durante siglos, no un único lanzamiento, no un único viaje, una sucesión de esfuerzos encadenados, cada uno construyendo sobre el anterior y extendiéndose a través de generaciones de actividad humana. La nave generacional sería parte de esa cadena, no toda la cadena, pero sí una parte crítica, la que transporta a la comunidad viva, la que garantiza que haya seres humanos en el destino, no solo máquinas, no solo embriones preservados, personas vivas que hayan llegado por sus propios medios, que hayan tomado la decisión de ir y que construirán lo que venga después. La nave generacional no es una sola idea, es una familia de ideas, cada una con un conjunto distinto de compromisos, cada una resolviendo determinados problemas mientras crea otros. La nave generacional completamente tripulada, la nave de animación suspendida, con una pequeña tripulación despierta. La sonda de embriones acompañada por sistemas automáticos. La nave colonia más lenta que la luz, que acepta la realidad multigeneracional y diseña todo en torno a ella. Lo que todas comparten es el compromiso básico de aceptar que atravesar distancias interestelares exige enfrentarse a condiciones que ningún ser humano ha vivido jamás, durante más tiempo del que ningún ser humano las ha soportado nunca, y con consecuencias que se extienden hacia un futuro que ninguna persona individual puede comprender de forma plena. Esto es lo que significa sustituir un planeta por una máquina, no solo físicamente, en el sentido de construir una estructura que proporcione alimentos, agua, aire y gravedad, sino en todos los demás sentidos, cultural, psicológico, social y biológico. La máquina tendría que hacer lo que hace un planeta, no de manera idéntica, ni con los mismos recursos, pero sí lo bastante bien, como para que las personas que viven dentro sigan siendo humanas, sigan siendo una comunidad coherente y sigan siendo capaces de llegar a un destino y construir algo nuevo. Si puede hacerse o no, sinceramente no lo sabemos.
La ingeniería es difícil, pero probablemente alcanzable con suficiente voluntad.